Radio ANEF presenta Sindicalismo con Sentido de Mujer, un espacio para escuchar tu voz. Bueno, algunos se recordarán, la verdad es que yo soy una persona que estuvo en el exilio durante muchos años, por razones obviamente que tienen que ver con derechos humanos y las persecuciones familiares. Y cuando yo retorné a Chile en el año 89, pues un poquito pasado el plebiscito, me integré inmediatamente a las tareas sociales y políticas que tenía el país en ese minuto, y mi ámbito de trabajo para las mujeres. Entonces, en el año 90 yo me incorporé como funcionaria, luego de ganar un concurso, al naciente recipiente del Servicio Nacional de la Mujer. Ya ingresé allí y por supuesto que nosotros fuimos fundadoras de ese servicio como servicio público, como política pública. En Chile no existía una política pública de género real en el Estado. Por tanto, fui parte del equipo fundador, lo cual me siento muy orgullosa de aquellos tiempos. Pero nosotros con el tiempo nos fuimos transformando en un servicio que tenía muchos trabajadoras. Entonces, con algunas compañeras de trabajo, nosotros formamos funcionarios y funcionarias y creamos el primer sindicato que tuvo el Servicio Nacional de la Mujer en Chile en democracia, y el primero en su historia porque no existía como servicio. Y bueno, yo fui elegida presidenta de este sindicato del CERNAM, en el cual estuve 3 periodos de presidenta. Entonces, en aquella época también coincidió con la democratización de la ANEF, porque entró en vigencia la nueva ley post-dictadura, una nueva ley que permitía que los sindicatos y las asociaciones pudieran finalmente tener una legalización y tener una presencia pública, con la ley 19.296. La adecuación de las organizaciones a esa nueva ley implicaba que las organizaciones tenían que realizar sus elecciones nuevas y por tanto instalarse. Los primeros años de la democracia, ¿no? Y entonces en aquella época coincidió con que nosotros creamos nuestra asociación y coincidió también con que la ANEF tenía que renovarse e institucionalizarse dentro de lo que era la nueva democracia. Y por tanto en ese proceso la ANEF decidió hacer ese proceso, pero lo decidió hacer de una manera que era poco común en los sindicatos, que fue que se hiciera por una elección universal. Y en ese momento fue la primera elección universal que hubo en esta institución. Antes la representación de la ANEF se hacía por representación numeraria de los socios que tenía cada asociación, y por lo tanto se designaban delegados y esos elegían. ¿Ya? Y en esta ocasión, por primera vez, se hace esta elección universal, y entonces en aquella época Raúl de la Puente, que era candidato, también fue la primera vez que era candidato a presidente, Raúl me invitó a mí personalmente a que formara parte de su lista, porque él me decía, mira, así con los nuevos tiempos, como viene toda esta democracia, también vienen los temas de género con nuevos aires. Entonces a nosotros nos gustaría que fueras parte de nuestra lista para que nosotros también demos un vuelco también a la nueva organización con nuevas miradas y incorporando los temas nuevos. Y claro, yo le dije, por supuesto, a mí me apasionaba que pudiéramos poner estas miradas de género, y ya, le dije, ya, vámonos a la elección, si ganamos haremos todo esto que hemos propuesto y le estamos ofreciendo a la gente, y ganamos. Y en ese plano es que por primera vez nosotros ingresamos con una perspectiva de género. No quiero decir que en la ANEF no hubiera un trabajo femenino, habían compañeras que habían trabajado mucho en eso, que venían de representaciones de sus organizaciones, que en la dictadura habían aportado también mucho, pero así como una política en sentido de género, de lo que está planteando la nueva sociedad y los nuevos tiempos, y yo diría que la prestancia que habían ganado las mujeres post-dictadura, con toda la lucha que dieron en aquella época, permitió que nosotros en esta elección democrática pudiéramos llegar al directorio. Y desde ahí ya las mujeres llegamos con una cierta mayoría. Entonces yo siempre le decía a Raúl ahí entre medio, cuando conversaban, le decía, mira,
las puertas a las mujeres se las abrió la democracia, porque acá antes había muy pocas mujeres en el directorio, habían 3 creo, y luego cuando llegamos nosotros por elección universal, nosotros empezamos a ingresar a esta institución como más masivamente. Ya en ese primer directorio pasamos a ser una fuerza como representación. Y por tanto eso fue muy, muy interesante. Y desde ahí partimos de este camino interesante en la NEF, que se construyó durante todos los años que yo estuve, pero que continuó, o sea, eso continúa hasta ahí, está en el ADN de la organización, y yo me siento muy orgullosa de haber puesto un granito de arena a esa construcción, porque efectivamente desde el lenguaje hacia adelante, yo siempre me recuerdo de un compañero que era el directorio que siempre decía, bueno, en la NEF nosotros éramos todos trabajadores, hasta que llegó la ANA, porque cuando llegó la ANA pasamos a ser trabajadores y trabajadoras. Entonces, porque desde el lenguaje había que empezar a hacer una identidad. Y las mujeres numéricamente siempre hemos sido muchas en la sociedad, pero como actor social no existíamos como actor social. Ese yo creo que es el gran aporte del feminismo a la historia de la sociedad, es que hay un grupo social importantísimo en la sociedad, como son las mujeres, cuantitativamente más de la mitad, que pasan a ser actores sociales, a ser un grupo cohesionado, un grupo colectivo, que además tiene demandas propias, que tiene intereses propios, y que hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de esos intereses si tú quieres que tu organización represente realmente a la totalidad de funcionarios y funcionarias que quieres representar, o trabajadores y trabajadoras. Tenías que hacerte cargo de aquello. Bueno, y eso costaba un poco porque además en la administración pública, como se supone que la administración pública tiene una cierta suerte de neutralidad de género, fue muy difícil trabajarlo porque, claro, una cosa que uno aprende en el mundo del estudio de género, no solo el feminismo, sino los estudios de género, es que la neutralidad no existe. No hay neutralidad, la neutralidad siempre representa al más poderoso o al que domina. Y en ese sentido era difícil poder trabajar con un mundo muy masculino, estas ideas nuevas de que había que avanzar en esto. Pero yo creo que de a poquito avanzamos, lo hicimos. Yo recuerdo que a los 2 años que yo estuve acá hubo una asamblea de la NEF, la primera asamblea en que discutimos cuestiones orgánicas estatutarias, y siempre me recuerdo que nosotros en esa ocasión, sin haber tenido acuerdo, sin habérselo dicho ni a Raúl ni nada, nosotros, el grupo de mujeres que habíamos articulado, habían compañeras muy interesantes que venían de la lucha de la dictadura, entonces que ya venían con estas ideas de esta perspectiva de género, porque la lucha contra la dictadura también ayudó a que las mujeres se identificaran en sí como tales y como sujetos y como actores, y por tanto trajeron las dos cosas al mundo de la democracia. Vinieron con la democracia, pero vinieron además con esta demanda del déficit democrático que había respecto a las mujeres. Entonces yo recuerdo que llegamos a esa asamblea y yo me levanté en medio de la asamblea y dije, bueno, yo voy a proponer una reforma orgánica a la NEF, y yo propongo que la secretaría que hay de mujer pase a ser una vicepresidencia. Y fue complicado porque Raúl, yo me acuerdo que no lo tenía entre las cosas que había que trabajar. Lo hubiéramos puesto quizás en el consenso, no lo habríamos sacado nunca. Entonces nosotros, bueno, había ahí toda una conversación y pedimos, bueno, que se vote, que haya una votación y que se vote, ¿verdad? Es una propuesta más de que se vote. Y la ganamos, o sea, fue bien insólito porque ganamos en eso y creo que fue unánime la votación, porque fue inesperado y la verdad que fue un gol bien interesante que logramos pasar nosotras, en términos de que estábamos todas muy articuladas, y todas las que estábamos en aquella asamblea muy articuladas, y logramos que la NEF fuera la primera organización que tuviera en su estructura una vicepresidencia. Hoy día prácticamente todas las organizaciones sindicales la tienen. En la orgánica y la estructura de la organización hoy día es raro que tú no tengas una vicepresidencia de las mujeres. Más, hoy día se avanza en paridad, etcétera, pero en aquel tiempo era muy novedoso y fue un éxito aquello, y para nosotros fue fundamental porque nos permitía estar un poco más presentes en las decisiones políticas. Desde la estructura empieza a tener
otra forma de trabajar el tema de género, y ya tú empiezas a participar en decisiones políticas y también en negociaciones políticas. Porque yo me acuerdo que nosotros no participábamos en la mesa de negociación, en muchas representaciones, pero ya en calidad de vicepresidenta, sí, eso nos abrió un camino. Fue muy bonita la experiencia. Claro, mira, la presidenta Bachelet, yo creo que, bueno, que es también de alguna manera, ya representa ese avance de la mujer en términos de conciencia. Yo creo que ahí el tema del CERNAM jugó un rol, porque el CERNAM era un servicio nuevo, pero estaba en la palestra, estaba. A lo mejor no tanto como uno quisiera, pero estaba. Y eso de alguna manera fue abriendo espacios a cuestiones que son, que ahora a la gente le pueden parecer muy ridículas. Mira, cuando yo llegué al CERNAM, recuerdo que nosotros empezamos a tratar el tema de violencia en Chile, violencia intrafamiliar. La ley se demoró mucho en salir. La ley se presentó en el primer gobierno en que surgió el CERNAM, junto con ganar la estructura de CERNAM en el Senado. También se presentó la ley contra la violencia intrafamiliar. Entonces yo recuerdo que el tema de la violencia intrafamiliar era un tema que en Chile no se hablaba. Cuando yo llegué no se hablaba. Las mujeres tenían vergüenza, se sentían avergonzadas, se sentían víctimas, se sentían ellas culpables, se sentían culposas, les daba vergüenza ser golpeadas. Entonces nosotros iniciamos un trabajo ahí de decir, oye, mira, tú eres una víctima, este es un derecho humano, el derecho a la integridad. Si nosotros peleamos contra la dictadura por la violencia, esta también es violencia. No puede ser que para una mujer una calle sea más segura que su hogar, que tú andes por la calle con más seguridad que tu propio hogar. Entonces te va a sorprender, pero en aquella época no había estadísticas. Y fue todo un escándalo cuando el CERNAM dijo, oye, en Chile hay cerca de 1 millón de mujeres golpeadas. Fue un escándalo, decir, ¿de dónde está esta cifra y cómo y qué? Porque se visibiliza por primera vez el tema, y por tanto era una pelea cultural muy grande en Chile, muy grande. Entonces viene todo el cuento de qué hacer con el tema de violencia, y empieza a manifestarse esta violencia, pero es una violencia institucionalizada. Tú te empiezas a dar cuenta que hay violencia en todos los niveles hacia las mujeres, una cosa de personas sin derechos en todos los niveles. Yo me acuerdo que un día le pregunté a una compañera, hablaban de que en las consultas médicas habían unos diagnósticos que venían en las fichas médicas de médicos públicos, que decía diagnóstica BDM. Un día le pregunté a una compañera, oye, ¿qué quiere decir esto BDM? Tantas mujeres que tienen BDM, diagnóstico. Me decía, eso quiere decir vieja de mierda. Y yo le decía, ¿pero por qué existe esto? ¿Por qué se permite? Y ella me decía, lo que pasa es que como las mujeres, eso según los médicos, muchos de los servicios públicos dicen que son hipocondríacas, que siempre les duele algo y que están por algo, qué sé yo. Entonces, en el diagnóstico que venía reiterado, le ponían BDM, y ya con eso todos se entendían de qué estaban hablando. Entonces, te estoy hablando de un nivel de discriminación, te estoy hablando de los años 90. Esto existía y estaba institucionalizado. Entonces, tratar de mostrar esa realidad en el modelo de servicio público que había, que era decir, no, los servicios públicos son neutros, entonces son perfectos. Y tú empiezas a decir, oye, mira, ¿sabéis qué? En el sector público hay muchas jefas de hogar, hay más jefas de hogar que en la media de todo Chile. Empiezas a investigar eso, empiezas a darte cuenta y a poner en relieve, mire, compañeros, compañeras, mire, y las mujeres están en lugares más pobres. Me acuerdo que haber ido al registro civil, haber conversado con las mujeres, que en su mayoría eran compañeras que atendían público en los escalafones más bajos, más mal pagadas, y cómo las funcionarias te comentaban y decían, mira, bueno, nosotros no tenemos muchos cambios de ropa, por ejemplo, venimos a trabajar con lo mismo que estamos en las casas, porque, claro, aquí detrás del escritorio la persona que viene no nos ve, pero en general eran personas muy pobres. Tú ibas a las compañeras de tesorería, las compañeras de tesorería eran personas muy pobres, eran funcionarios, venían de la época de la dictadura en que los funcionarios públicos en esos niveles
los salarios eran muy bajos y en su mayoría eran mujeres. Entonces, empezar a visibilizar eso, poner como foco eso, fue toda una tarea, porque aquí la ANEF no tenía esa visión. Era el funcionario público y no distinguía en que había que hacer políticas con acción positiva, que había que instalar el tema. Yo me acuerdo que cuánto que nosotros peleamos con Hacienda, cuando pusimos el incentivo al retiro en un tiempo en que eran 10 meses para las mujeres y 9 meses para los hombres. Cuando se hizo el primer incentivo al retiro era así, y yo me acuerdo que estábamos con el ministro Izaguirre, y el ministro Izaguirre decía, por favor no peleen con las personas de la vicepresidencia y la mujer de la ANEF, porque no vamos a ganar nada, así que mejor vamos y acordemos. Yo decía, que tenemos cómo mostrar, ¿por qué hay que darle 10 meses a las mujeres y 9 meses? Nosotros siempre decíamos, no le quiten nada a los hombres. Aquí lo que nosotros pedimos es que le pongan un plus a las mujeres, pero no le quiten nada a los hombres. Pero siempre tendría a entenderse a quitarle a los hombres para darle a las mujeres. Cosa que era compleja, muy compleja. O sea, te digo, cuando el Ministerio de Hacienda, particularmente Izaguirre, con Izaguirre tuvimos muchas peleas en términos de género. Yo recuerdo que se le ocurrió de que había que eliminar la licencia por enfermedad grave de un hijo menor de 1 año. Y se le ocurrió que eso era Entonces ahí empezó toda la cuestión que las mujeres abusaban de las licencias, que no sé qué, entonces ahí empezó nuevamente toda una tarea de concientizar, oye, ¿por qué le dice a las mujeres abusadoras? Si no son abusadoras, ¿por qué hace esta ley discriminatoria? Entonces nosotros le hicimos la vida imposible a Izaguirre. Me acuerdo que con las compañeras de la CUT nosotros le colgábamos fotos de bebés desde el último piso de Hacienda hasta el primer piso, ¿ya? Y él llegaba en la mañana y estaban todas las fotos de los bebés ahí y diciendo, ministro, ¿por qué nos quiere quitar el permiso? Y después me acuerdo que hicimos unas muñecas gigantes, tenemos unas muñecas de trapo gigantes que las cosieron las compañeras de la Contextil, y con esas muñecas, te estoy hablando ahora Lago, no estoy hablando de los años 50, ni estoy hablando del momento de la matanza de Iquique, te estoy hablando de ahora. Y me acuerdo que nosotros salíamos con las muñecas, que eran más grandes que nosotros, que eran gigantes, y nos parábamos ahí en moneda con Teatino y cortábamos el tráfico y nos tirábamos al suelo nosotros y tirábamos las muñecas. Ahí frente a Izaguirre para que no se eliminara este derecho, y lo logramos. Eso también lo retuvimos. Pero ese trabajo es un trabajo de concientización hacia los compañeros, porque siempre había un rechazo. Fue complejo, pero sin embargo tuvimos logro, y lo bueno es que la ANEF siempre tuvimos respaldo de la ANEF. Es decir, yo creo que Raúl en algunos minutos, a veces me lo dice ahora cuando nos juntamos, me dice, pucha, qué poco reconocimiento hicimos a todo ese trabajo que fue tan importante, el trabajo contra el acoso laboral. Me dijo, nosotros construimos una página, el Pepe siempre se acuerda, una página para hacer, dentro de la página de la ANEF, tenía una página para hacer seguimiento a los temas de acoso laboral y de atención a las mujeres en términos de eso, y teníamos comités para trabajar el tema de acoso laboral. Y Raúl dice, mira, nunca le dimos la importancia en realidad que esto tuvo para la organización. Claro, porque las urgencias no te dejan mirar, pero fue un trabajo que yo espero que haya quedado muy dentro del ADN de la ANEF. Eso a mí me da satisfacción pensar que con las mujeres, con el equipo de mujeres, tuvimos el apoyo de la gente y logramos hacer eso y poner eso y ser con el gobierno muy interlocutores. Entonces, cuando llegó la presidenta Bachelet, bueno, tú sabes que las buenas prácticas laborales era una cuestión que en el gobierno Lago nunca se había dado. Entonces, cuando se discutió el programa de la presidenta Bachelet, nosotros fuimos como ANEF, fuimos a pedirle, dijimos, mire, presidenta, aquí hay, o sea, ella no era presidenta, candidata, o sea, nosotros vamos a llamar a la gente a votar, pero también hay cuestiones que aquí pasan en el servicio público que nunca se han hecho cargo. Entonces ella en la campaña se comprometió a desarrollar una política de buenas prácticas laborales y orientada fundamentalmente a la discriminación hacia las mujeres. Y
apenas Michelle asume, ella públicamente se hace cargo de esto y se crea en el servicio civil, que también era un servicio naciente, porque nació a raíz de una negociación de la propia ANEF, el servicio civil, se crea esta política y esta unidad de buenas prácticas laborales en donde nosotros recorrimos Chile haciendo un trabajo respecto a la discriminación. Ahora todo eso está muy ordenado en el servicio civil, está muy protocolizado, tiene un montón de cosas, está muy burocrático, diría yo. Para mi gusto, muy burocrático, porque si hay algo que atenta al tratamiento de la violencia y del acoso, la burocracia. O sea, la burocracia al final anula los procesos. Para mi gusto está demasiado protocolizado, demasiado, porque tú requieres más agilidad en la acción y más en estos temas. Y hay muchos cambios que no se han hecho todavía, porque la forma de conseguir el servicio público tan formalizados en términos de regido por estatutos tan neutros, entre comillas, pero también estatutos tan rígidos, hay temas que no entran dentro de esa lógica. Yo siempre dije, mira, no es lo mismo robarse un computador que acosar sexualmente a una mujer. Entonces no puedes usar el mismo instrumento para poder sancionar aquello e investigarlo, no puedes usar lo mismo, no puede ser lo mismo, porque no es lo mismo que tú dañes un computador o mandes mal un correo o te equivoques en algo y te hagan un sumario, a que te hagan un sumario por acoso sexual. Son cuestiones de naturaleza totalmente distinta, ¿ah? Y como naturaleza totalmente distinta no la puedes tratar de la misma manera. Nosotros lo dijimos muchas veces, hay que cambiar los protocolos, hay que ver cómo se cambia esto, pero es una deuda que tiene el empleo público todavía, porque yo creo que si hay algo que la ANEF todavía tiene pendiente, porque no afecta solamente en el caso de las mujeres, afecta en muchas otras líneas, es esta flexibilización del estatuto administrativo en términos de algo más moderno y que te identifique más como una relación laboral y menos como una relación tan, yo diría, tan autoritaria, ¿no? Tan unipersonal, piramidal, porque todavía si el estatuto administrativo te ordena al servicio público como una pirámide, unipersonal casi la autoridad, y eso es una cuestión que no representa la democracia actual. Es un largo debate, ¿no? Y entre ellos los temas de mujer, entonces, o de género más de mujer, los temas de género son muy difíciles de tratar con este tipo de legislación o este tipo de regulación, y por tanto se afirman en la fuerza que tenga la organización. Y yo creo que si algo bueno que logramos en la ANEF fue la fuerza que pudimos ponerle a estos temas, pudimos ponerle mucha fuerza, porque en eso también los compañeros nos acompañaron mucho. Es bien interesante decir, no sé cuánto avanzaron ellos en sus cabezas en el tema, eso se mide de otras maneras, digamos, pero en términos de solidaridad y de acompañamiento fueron muy solidarios y siempre nos acompañaron mucho en lo que hicimos, ¿no? Eso yo diría un poco el rol de lo que hicimos dentro de nuestra vicepresidencia y de todos aquellos años que trabajamos tan fuertemente. Yo creo que los frutos de eso los vemos un poco ahora en ANEF, que es mayoritariamente femenina, esto que las regiones tú tengas prácticamente una mayoría aplastante de mujeres dirigentes, mucho respeto hacia las mujeres, creo yo. Yo creo que todo eso es parte de esta cultura que fuimos creando en esta institución, y que es paradójico, porque es una institución de las más rígidas, de las más funcionales, en términos funcionarios públicos y todo, que logramos hacer eso que es bien notorio, porque es como contradictorio cuando el servicio público está de cuello por pata, tan de ordenamiento y todo eso, y tú tienes esto que cruza, que es muy democrático, que muestra una cara de la democracia interna distinta a aquello que lo rige como servicio en general y como administración. Yo soy muy apasionada del tema, porque siento que es un tema bien subversivo, de alguna manera. Así que eso te puedo contar de la experiencia, digamos, de ANEF en este tema. Independiente de que nosotros tuvimos parte de muchos temas, es decir, lo otro bueno es que no tratamos el tema como una isla dentro de la ANEF. Nosotros digamos parte y carne de todo el quehacer de la ANEF, todo el quehacer.
en todas las tareas que la ANEF nos pusiera. Yo, junto con Nuri y otros compañeros, estuvimos con Jorge González, con Cipriano, incluso con Pepe, con Patricio Vidal, que se murió de cáncer, que era un gran dirigente de la ANEF. Nosotros hicimos toda la campaña de Justicia para Tucapel. Justicia para Tucapel, nosotros hicimos cosas con Pamela, Ramírez, cuestiones insólitas. O sea, nosotros nos metimos a la Corte Suprema y nos metimos con un cartel de la ANEF y nadie supo cómo llegamos con el cartel, un tremendo cartel de la ANEF pidiendo justicia para Tucapel. Hicimos marchas, o sea, nunca nos restamos a otras tareas o defendamos al Aysén. Eso fue otra tarea que nosotros todos la hicimos con mucha fuerza y la ANEF fue muy protagónica en esas tareas que eran entre ciudadanas y también deberes del Estado. Nunca separamos las tareas, entonces yo creo que eso también ayudó a este prestigio que tomó el tema de género.